Ahora presentaremos la lógica informal. La lógica informal es el estudio de argumentos, tal como se presenta en la vida diaria. Se dedica principalmente a diferenciar entre formas correctas e incorrectas de desarrollar el lenguaje y el pensamiento cotidiano. Su historia surge en la década de los 70 como un subcampo de la filosofía. La primera obra en hablar acerca de esta disciplina fue La lógica y la retórica contemporánea, en 1971, por Howard Kahane. División de la lógica informal. Se divide en el lenguaje, la clasificación, el argumento y las falacias lógicas. El argumento a su vez se subdivide en el reconocimiento de argumento, diagramas de argumento, evaluación de argumentos y argumentación. Las falacias lógicas se dividen en falacias informales y falacias formales. Los elementos del lenguaje son las letras, la ortografía, las palabras, la gramática, la oración y los párrafos. Los párrafos, a su vez, tienen la premisa, el argumento y la conclusión. También como elementos del lenguaje tenemos la sintaxis, la semántica, la pragmática, la intonema, sorites, silogismo y terminología. La sintaxis es la relación entre símbolos, enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos. La semántica, relación entre símbolos y objetos, componente de la gramática que interpreta la significación de los enunciados generados por sintaxis y el léxico. Por ejemplo, si nos referimos a una planta, depende de la semántica, si el contexto se refiere a una industria o a una flor. Pragmática, relación entre los objetos y el usuario del lenguaje. Estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Si tenemos la proposición comer helado y la oración Margarita comió mi helado, dentro de la circunstancia, si ponemos como enunciado Margarita comió mi helado, podemos referirnos a que alguien se ha comido nuestro helado. Entinema, silogismo abreviado que por sobreentenderse una de las premisas solo consta de dos proposiciones, que se llaman antecedente y consiguiente. Sorites, raciocinio compuesto de muchas proposiciones encadenadas, de modo de que el predicado y el antecedente pasa a ser sujeto de la siguiente, hasta que en la conclusión se une el sujeto de la primera con el predicado de la última. Silogismo, argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Andrés es un hombre, por lo tanto, podemos concluir que Andrés es mortal. Terminología. La lógica informal es una rama de la lógica clásica que comparte una premisa y una concepción concluyente del argumento. Muchas nociones teóricas y concepciones similares de los argumentos del buen argumento. El argumento es la colección de declaraciones que incluye algunas, las premisas, que se dan como razones para otra. Una conclusión. Por ejemplo, el sol está hueco, y como no puede probarse lo contrario, es verdad. Al afirmar que el sol está hueco, y al tener la imposibilidad de poder demostrar lo contrario, se termina concluyendo de que es verdad. Lógica informal dentro de la argumentación. Un argumento informal tiene la intención de concluir con una especie de mejor estimación. Su conclusión debe ser el aspecto de mejor interpretación de los datos o evidencia.
Tenemos el siguiente ejemplo. El dolor de la pierna derecha se produce por la edad avanzada del paciente, pero el paciente concluye de que no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no le duele. En este caso sería por argumentación que queremos demostrar la falsedad del argumento. Falacias. Una falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención, debido a descuidos o ignorancia. Por ejemplo, no por el hecho de que siempre llevemos el paraguas, concluimos que siempre termina lloviendo. La falacia se puede dividir en falacias formales e informales. Las formales pueden ser falsa causa, afirmación de consecuente, generalización precipitada o falsa analogía. Y dentro de las informales tenemos apelación a la fuerza, falso dilema, dirigido contra la persona, apelación a la ignorancia, apelación a la autoridad, apelación a los sentimientos del pueblo. Falacias informales. La falacia ad hominem, falacia ad nauseam, falacia ad ignorantium, falacia ad populupum, falacia circular, falacia ad misericordiam. Premisas y conclusiones. Las premisas y conclusiones, al igual que la lógica formal, la lógica informal entiende premisas y conclusiones como los componentes centrales de un argumento. En casos simples, se indican clara y explícitamente y se identifican fácilmente. Por ejemplo, el abogado del acusado afirmó que la sentencia dictada por el juez Abrahamson no encajaba en el delito porque no tenía una duración sin precedentes. Podemos resumir el argumento informado de la siguiente manera. La premisa sería la sentencia dictada por el Abrahamson no tuvo una duración sin precedentes. Premisa implícita. Las sentencias por delitos no deben tener una duración sin precedentes. Indicador de referencias. ¿Por qué? Conclusión. La sentencia dictada no encajaba en el delito. Otro ejemplo de lógica informal en la publicidad puede ser que los anuncios que aluden el uso generalizado por un producto se utilizan por la falacia ad populupum. Los anuncios usan imágenes de niños para generar pena. Eso es la falacia ad misericordium. Y los anuncios que repiten una imagen hasta la saciedad es falacia ad nauseam. Aplicación en la inteligencia artificial. Al igual que la lógica informal, el desarrollo de la inteligencia artificial requiere modelos teóricos que pueden explicar la argumentación informal en contextos muy diversos. Gracias. Ahora tenemos un ejemplo en el que nosotros tenemos como problema identificar el tipo de argumentación de dos oraciones. Por ejemplo, tenemos como argumento 1, así como los vendedores ofrecen su producto a los consumidores para que lo compren, los políticos ofrecen su programa a los electores para que los voten. Aquí tendríamos la argumentación donde deberíamos poder identificar si es por analogía. En este caso, se define que es analogía porque así como un vendedor ofrece un producto al consumidor para que éste pueda ser vendido, los políticos también ofrecen sus programas a los electores
para que estos en cierta forma los compren. En conclusión, podemos identificar los dos argumentos por analogía. Si cambiáramos el segundo argumento por los políticos prometen, tienen promesas inconclusas, esto no sería analogía porque no tiene un punto de referencia que pueda comparar ambos argumentos. Gracias.